Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de reflexión musical e histórica. En el episodio de hoy vamos a trasladarnos a un momento decisivo para el mundo occidental, la transición del siglo XVIII al siglo XIX, una etapa marcada por profundos cambios políticos, sociales, económicos y culturales, cuyos efectos aún se sienten en nuestra forma de pensar el arte y la música. Este periodo estuvo caracterizado por grandes revoluciones, nuevas ideas filosóficas y una transformación radical de la estructura social. Estos procesos no se dieron de forma aislada, influyeron directamente en las artes, especialmente en la música, que pasó de ser un privilegio de unos pocos a una expresión cultural cada vez más accesible. En este episodio analizaremos cómo estos cambios influyeron en el clasicismo musical, un estilo que buscó orden, claridad y equilibrio, y pondremos especial atención en un grupo históricamente invisibilizado, las mujeres compositoras del clasicismo, cuyo aporte fue fundamental pero durante siglos poco reconocido. Contexto histórico: revoluciones y cambios en el mundo occidental. A finales del siglo XVIII, Europa y América atravesaban una crisis profunda del llamado Antiguo Régimen, un sistema basado en monarquías absolutas, privilegios de clase y poder concentrado en la nobleza y la iglesia. La Revolución de los Estados Unidos en 1776, especialmente la Revolución Francesa en 1789, marcaron un punto de quiebre. Estas revoluciones no solo transformaron sistemas de gobierno, sino que difundieron nuevas ideas sobre la libertad, la igualdad ante la ley y los derechos individuales. Estas ideas estaban profundamente influenciadas por la Ilustración, un movimiento intelectual que defendía la razón, la ciencia y la educación como medios para el progreso humano. Filósofos ilustrados como Rousseau, Voltaire, Montesquieu cuestionaron la autoridad absoluta y promovieron una nueva concepción del individuo y de la sociedad. Uno de los cambios más importantes fue el ascenso de la burguesía, una clase social con poder económico creciente que comenzó a influir decisivamente en la vida cultural. La cultura dejó de ser exclusiva de la aristocracia. Surgieron salones, teatros públicos, academias y conciertos abiertos al público pagante. Este nuevo contexto transformó el rol del artista. Los músicos ya no dependían únicamente del mecenazgo, de la corte o de la iglesia, sino que podían dirigirse a un público más amplio. Este cambio tuvo un impacto directo en el estilo musical, el tipo de obras que se componían y la función social de la música. El clasicismo musical en este contexto. El clasicismo musical, que se desarrolló aproximadamente entre 1750 y 1820, refleja claramente los valores de la Ilustración y de esta nueva sociedad en transformación. Entre sus principales características destacan la claridad formal, el equilibrio, la proporción, el uso de estructuras comprensibles para el oyente. A diferencia del barroco, que se caracterizaba por una ornamentación compleja, un discurso musical continuo, el clasicismo apostó por una música más racional y ordenada, donde cada sección tuviera una función clara. Durante este periodo se consolidaron formas musicales fundamentales como la sonata, la sinfonía, el cuarteto de cuerdas y el concierto. Compositores como Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y el primer Ludwig van Beethoven representaban este ideal clásico. Sus obras buscaban un equilibrio entre emoción y razón, entre expresión personal y normas formales. Sin embargo, este nuevo panorama musical, aunque más abierto que en épocas anteriores, seguía siendo desigual. La participación de las mujeres en la música profesional seguía siendo limitada por normas sociales estrictas. Mujeres compositoras en el clasicismo. A pesar de que la Ilustración proclamaba ideales como la libertad, la igualdad, el uso de la razón, en la práctica, estos principios no se aplicaron de manera equitativa a toda la sociedad. Las mujeres continuaron enfrentando profundas restricciones sociales, legales y culturales que limitaron su participación en la vida pública, incluida la música. Aunque el discurso ilustrado solo hablaba de progreso y derechos, la realidad cotidiana seguía asignando a las mujeres un rol predominantemente doméstico y privado.
En el ámbito musical, la educación femenina estaba socialmente aceptada, pero con un propósito muy específico. La música debía ser una habilidad ornamental, útil para el entretenimiento familiar o para mejorar las oportunidades de matrimonio, no una vía de desarrollo profesional. Se esperaba que las mujeres tocaran el piano, cantaran o compusieran piezas sencillas para el ámbito íntimo, pero no de que aspiraran a una carrera pública como compositoras reconocidas, directoras o intérpretes profesionales. A diferencia de los hombres, que podían acceder a estudios formales, cargos eclesiásticos, academias, puestos en la corte, las mujeres rara vez tenían acceso a una formación musical completa. Muchas aprendían de manera privada a través de tutores, familiares o círculos cercanos, lo que limitaba sus posibilidades de desarrollo y difusión artística. Publicar obras, dirigir conjuntos o presentarse en escenarios públicos era en muchos casos socialmente mal visto. Sin embargo, a pesar de estas barreras, varias mujeres lograron abrirse camino en el mundo musical del clasicismo. Su participación se dio principalmente en espacios alternativos, salones privados, cortes aristocráticas, academias domésticas y círculos culturales ilustrados. Estos espacios, aunque limitados, permitieron el desarrollo de una intensa actividad musical femenina. Entre las figuras más destacadas se encuentra Mariana Martínez, compositora, cantante y pianista nacida en Viena. Martínez recibió una educación musical excepcional para su época, gracias en parte a su entorno familiar y a su cercanía con importantes figuras del mundo musical vienés. Fue alumna de Nicola Popora y mantuvo contacto con Joseph Haydn, quien incluso la acompañaba como músico en reuniones privadas. Sus obras incluyen misas, oratorios, sonatas para teclado y música vocal. En su tiempo fue altamente respetada, aunque su nombre fue progresivamente relegado en la historiografía musical posterior. Otra figura fundamental es María Teresa von Paradis, pianista, compositora y pedagoga. A pesar de enfrentar dificultades personales y sociales, Paradis desarrolló una carrera internacional como intérprete, realizando giras por diversas ciudades europeas. Fue conocida por su virtuosismo en el piano y por su compromiso con la educación musical. Además de componer, fundó escuelas y métodos pedagógicos, lo que demuestra que su aporte fue tanto artístico como educativo. Su trayectoria evidencia que algunas mujeres lograron superar parcialmente las limitaciones impuestas por su género. También es imprescindible mencionar a Ana Amalia de Prusia, compositora, mecenas y promotora cultural. Como miembro de la nobleza, tuvo acceso a una formación musical sólida y utilizó su posición para apoyar activamente a músicos y compositores. Ana Amalia compuso obras vocales e instrumentales y fue una figura clave en la difusión del pensamiento musical ilustrado. Su biblioteca musical y su actividad como mecena tuvo un impacto duradero en la cultura musical de su tiempo. Además de estas figuras más conocidas, existieron muchas otras mujeres compositoras cuyos nombres apenas han comenzado a recuperarse en las últimas décadas. Su producción incluye música de cámara, obras para teclado, canciones y piezas escénicas que reflejan plenamente las características del lenguaje clásico: claridad, equilibrio y expresividad contenida. Un aspecto crucial para entender la escasa visibilidad de estas compositoras es el contexto de difusión de la música. Muchas obras no fueron publicadas, permanecieron en archivos privados o se interpretaron únicamente en círculos reducidos. La historia de la música, construida durante siglos desde una perspectiva predominantemente masculina, favoreció la consolidación de un canon que excluyó sistemáticamente estas contribuciones. La falta de reconocimiento histórico, por lo tanto, no responde a una supuesta inferioridad artística, sino a las estructuras sociales, culturales y académicas que condicionaron quienes eran considerados dignos de ser recordados. Hoy sabemos que estas mujeres participaron activamente en la vida musical del clasicismo y contribuyeron de manera significativa al desarrollo del lenguaje musical de su tiempo. En la actualidad, el rescate de sus obras y la revisión crítica de la historiografía nos permiten comprender el clasicismo desde una perspectiva más amplia y diversa.
Reconocer estas compositoras no solo implica hacer justicia histórica, sino también enriquecer nuestra comprensión del periodo y el papel de las mujeres en la música a lo largo del tiempo. La transición hacia el siglo XIX trajo consigo el surgimiento del romanticismo, un movimiento que puso énfasis en la expresión individual y la subjetividad, la emoción intensa. Aunque las mujeres siguieron enfrentando obstáculos, el camino abierto durante el clasicismo fue fundamental para su futura participación en la vida musical. Las transformaciones sociales y culturales sentaron las bases para una mayor visibilidad, aunque el proceso fue lento y desigual. En la actualidad, el estudio y rescate de las obras de estas compositoras nos permite construir una historia de la música más completa, diversa y justa, reconociendo aportes que durante mucho tiempo fueron ignorados. La transición del siglo XVIII al siglo XIX fue un periodo de profundas transformaciones que impactaron a todos los ámbitos de la vida occidental, incluida la música. El clasicismo reflejó los ideales de la Ilustración y los cambios sociales de su tiempo, aunque de manera limitada, permitió que algunas mujeres dejaran una huella significativa como compositoras, intérpretes y promotoras. Reconocer su aporte no solo enriquece nuestro conocimiento histórico, sino que también nos invita a repensar la forma en que entendemos la música y su evolución. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico y musical. Espero que les haya gustado. Nos encontramos en un próximo episodio.